Buenos días, continuando con el espacio. En el día de hoy ya hemos dado los buenos días a nuestra compañera Domi Mosquea, a José Manuel, nuestro director técnico, a Junior Espinal, nuestro coordinador, a la directora de CITV, a Anabel Matos, y al productor de estos espacios, Armando Tejada, así como a Damián Báez, el gerente general de Win Telecom, que hace posible esa plataforma que usted nos vea en todo el país y fuera, y también a nuestro invitado, el doctor Andrés Terrero, quien nos honra con su presencia en el día de hoy. Un académico, un experto en jurídica y en la política del país, en la institucionalidad, en el sistema, pero sobre todo un gran amigo. Buenos días, Andrés. Buenos días, Salvador. Buenos días, Domi. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Todo bien? Bien. ¿Aquí tempranito? Andrés, ¿cómo tú ves el país como nación, como sistema? ¿Cómo tú ves ahora mismo la nación dominicana? ¿Cómo tú la aprecias? Mira, yo pienso que es una pregunta bastante subjetiva, vamos a llamar así. Porque hay preguntas, la gente entiende que las preguntas nunca son difíciles son las respuestas. Sí. Pero hay preguntas que son difíciles realmente. Desde el punto de vista institucional, la República Dominicana, podríamos decir que ha avanzado. No diríamos que significativamente. Tuvimos un país sujeto a una dictadura por 30 años, donde no había, diríamos que, institucionalidad. Porque si tú estás en dictadura, tú no tienes institucionalidad. Tienes un régimen de fuerza. Y bueno, fue un costo social muy amplio, aunque mucha gente hoy en día alaba a Trujillo. Es lamentable. Y teníamos inclusive un precandidato de la familia Trujillo, que no tiene culpa o no, pero es herencia. Y el apellido pesa. Y él tendrá que escuchar muchas cosas a lo largo de esta posible campaña que él tenga, si él califica para ser candidato, porque yo entiendo particularmente que él está impedido constitucionalmente, porque la República Dominicana tiene en su constitución un tema de la nacionalidad, y él tiene doble nacionalidad, que él nació en Estados Unidos y es dominicano por la sangre, ¿verdad? Correcto. Pero hay un tema ahí, él dice que no, que es al revés, ¿entiendes? Pero bueno, eso es un tema constitucional. Sin embargo, posteriormente al derrocamiento de Trujillo, más de 50 años hace de eso, el país comenzó a caminar, y Balaguer, que era un discípulo, o dicen que era el jefe de Trujillo, porque sabía muchísimo. Hay quienes sostienen. Exacto, sabía muchísimo y de verdad que terminó sabiendo mucho. Pues comenzó en el 66, vamos a decir así, porque no voy a hablar del periodo entre Trujillo y 66, sino una democracia, diríamos que medianamente, pero democracia, porque fue buenas elecciones y ganó Joaquín Balaguer. Y tuvo unos 12 años bastante difíciles, donde habían poderes fácticos bastante fuertes, y el doctor Balaguer también tenía un liderato muy duro, pero era producto de que venía de una guerra civil. Un gobierno, después de una guerra civil, sí, viene también con diríamos un lastre que es difícil a veces de controlar, y mucha gente armada que tú no sabes dónde están, y había una fuerte, diríamos que, tendencia comunista de muchos líderes que había en el partido, confrontaciones exactamente civiles. Pero avanzamos esos 12 años difíciles, y después vino el PRD, que hizo transformaciones importantes con Antonio Guzmán Fernández en el año 78. Yo pienso que ahí comenzó la institucionalidad a avanzar. No podemos decir que Balaguer no hizo, porque hizo, pero también hubo un costo social muy alto con los jóvenes en esa época. Y yo creo que la democracia ha ido fortaleciéndose. En 2010 tuvimos una transformación importante de la Constitución de la República, diríamos que la gran modificación constitucional, que está ahí, aunque hubo una modificación, pero fue una modificación específica de un punto. La Constitución que tenemos ahora es la misma prácticamente del 2010. Y pienso que los poderes del Estado se han fortalecido, aunque faltan muchas cosas por hacer. Desde el punto de vista de que el recurso humano, aquí hablamos mucho de la corrupción, y la corrupción, que no es un tema de la República Dominicana, sino un tema global. En todos los países hay corrupción. Estados Unidos tiene corrupción,
No vamos a hablar de Brasil, que aparentemente lo que había era una cleptocracia en vez de una democracia. Que cleptocracia es diríamos, un sistema de corrupción. De hurto. Exactamente. O sea, un gobierno de ladrones, lo que parecería, ¿verdad? Porque el Estado ahí está involucrado en todos los poderes en Brasil, en la corrupción. Pero sí, nosotros, todos los estados, todos los poderes del Estado. Todos los poderes del Estado, increíble. Increíblemente. Incluyendo la sociedad civil y el sector privado, que casi la gente se olvida. Se escapan en muchos países. Sí, la gente no habla cuando habla de corrupción, habla de corrupción de Estado, pero no hablan del sector privado, que es igual o más corrupto que él, porque es de doble vía. Y si yo no te doy, tú no me das. Entonces, corrupto y corruptor. O sea, tú me sobornas y yo te extorsiono y vamos arriba, vamos así, y todo el mundo en paz. Aquí pues, avanzamos, tenemos 2 poderes de Estado adicionales, aunque son 3 poderes que hay establecidos en la Constitución, pero tenemos un tribunal constitucional que es de garantías constitucionales y tenemos un tribunal electoral con personas dominicanas que mucha gente dice, bueno, hay muchos políticos, hay independientes. Yo pienso que el problema no es que la gente sea político. Yo creo que todo el mundo es político. El problema es que tú tengas la honestidad, la integridad, la independencia para actuar con esa misma transparencia que tú deberías actuar independientemente del puesto que tengas, sin que tú estés esperando que te manden una instrucción para tomar una decisión. Yo pienso que todo el mundo puede hacer eso, aunque la gente no lo crea. Sí. Aunque la gente no lo crea. Sí, es cierto. Porque la gente puede decir, no, ese es amigo de Leonel Fernández, ese es amigo de Danilo Medina, ese es amigo de Hipólito Mejía y va a actuar así. Yo coincido plenamente contigo, porque hay cosas que aún los mejores amigos se la plantean a uno, grandes y pequeñas, y uno tiene a veces, por la integridad, como tú dices, la posibilidad de decir, mira, eso yo no lo hago. Eso no es así. Yo no tengo problema en que tú lo hagas, pero yo no lo hago. Yo tengo una máxima que dice, se me ocurrió un día y eso, o sea, realmente dice, el agradecimiento es eterno. Yo te agradezco siempre, ¿verdad? Porque tú dices, oye, no, si tú eres ingrato, o sea, yo soy amigo y yo digo, te agradezco por toda la vida. Entonces yo digo, el agradecimiento es eterno, no así el acompañamiento. Déjeme poner esa. Esa le gustó a Salvador. Esa está buena. El agradecimiento es eterno, exacto, no así el acompañamiento. Exactamente. O sea, tú y yo somos amigos, hemos caminado toda una vida juntos, pero si yo veo que tú vas por el camino incorrecto, sí, yo no te acompaño. No te acompaño. Adiós, mi amigo, y yo sigo por el camino correcto, que es el único que hay, que es hacer la cosa bien hecha. Usted dijo hace un momentito al inicio de su conversación, cuando tocó el tema institucional, que iba bien a nivel de institucional la República Dominicana, pero ya a nivel entonces viendo la otra cara de la moneda, a nivel de lo que es la población muchas veces no percibe toda esta bonanza que refleja el país en organismos internacionales, no baja hasta el pueblo. ¿Por qué? ¿A qué se debe esta situación? Yo pienso que, como te dice, que la población no percibe, es un problema de percepción. Valga la redundancia, porque la gente dice que, y lo dicen mucho los políticos de oposición, que el crecimiento no baja. Realmente baja. Lo que pasa es que no baja en la proporción en que cada quien individualmente quiere. O sea, yo quisiera estar al nivel del que mejor está, pero no es así, porque es un componente de muchas cosas. O sea, primero tenemos que prepararnos, hay que estudiar, hay que ir a la escuela primaria, hay que ir a la secundaria, ir a la universidad. Después de un tiempo buscar mayores grados, que aquí hay un error también, los jóvenes de ahora van a la universidad, se gradúan de un grado, siguen estudiando una maestría ahí mismo y después dicen, bueno, mira, ya que estoy aquí haciendo una maestría en Estados Unidos o en Europa, voy a aprovechar para hacer el PhD. Entonces, usted no quema el grado y viene de allá con PhD. Ay, y entonces se frustran esos jóvenes aquí porque no tienen dónde ocuparse y caen mucho en Uber. Es ser entonces un operador de un carro Uber, tiene un PhD en la Universidad de Londres o en Harvard, por ejemplo. ¿Por qué? Porque usted no tiene experiencia y eso se está haciendo aquí por un tema de competencia. Si aquel tiene PhD, yo debo tener PhD, pero la pregunta no fue esa. El problema realmente del que se derrame el crecimiento, yo le digo a ustedes, señores, ciertamente se derrama. Y le voy a probar un ejemplo. ¿Cuántos vehículos del año se venden en República Dominicana? Vamos a decir, 200 vehículos, un ejemplo.
Quien compra esos 200 vehículos dice, bueno, pues eso lo compraron los ricos. Pero porque esos 200 vehículos esos 200 personas tenían vehículos. Sí. Y esos vehículos van a pasar a las manos de otros. Y esa persona tenían vehículo también. Y al final de cuentas, alguien más que no tenía vehículo va a tener un vehículo. Sí. El parque vehicular de aquí es enorme. Y lo vemos aquí alrededor de este canal. Y hace muchísimas cosas. Aquí empezamos la entrevista unos minutos más tarde, justamente por un entaponamiento en la misma puerta de entrada del Todos canal. queremos carros. Claro. En una casa no hay parqueo, pero hay cinco personas con 5 carros. Con 5 carros. Y entonces tú ves, por ejemplo, un celular que es elemental. El que te limpia el zapato tiene celular, te compra una recarga. O sea, tú dices, bueno, pero eso es crecimiento. Sí, eso es crecimiento. Eso es crecimiento. Sí. Lo que pasa es que la gente lo que quiere ver es, no, yo quiero ahora mudarme para Naco. Quiero mudarme para los Casicarros. Pero no es así, dice el americano, step by step, es paso a paso. Pero tú tienes que tener la base para hacer ese crecimiento. Entonces, efectivamente, la República Dominicana ha crecido. En los últimos 20 años ha crecido. Inclusive, en los 2 primeros años del gobierno de Hipólito Mejía, crecimos. Y mucho. Pero hubo una crisis financiera en esos años de los últimos de Hipólito Mejía, que de verdad que seguro Hipólito no iba a querer Hipólito Mejía. Porque la gente dice, bueno, pues no tomar la decisión. Confesado que no. Pero claro que no. Claro, el presidente de la República no va a querer terminar mal. Entonces, además de eso, dice, la decisión que tomaron no fue la correcta. Bueno, había que estar ahí, en ese momento, para decidir si la posición era esa o no. Porque la gente opina desde afuera, mirando el juego de dominó. Tú miras los 4 jugando y dices, jugaste mal. Pero porque tú viste la ficha que tenía el otro. Pero no es así. Andrés, el sistema de justicia, ¿cómo tú valoras el actual sistema de justicia? Que ciertamente, entrándolo dentro de tu análisis, desde 1966 a la época, ha avanzado bastante en su reestructuración, en su conformación, pero ¿cómo tú lo valoras al día de hoy? Yo pienso que ese fue el punto que cuando hablaste de la pregunta inicial tenía que terminar. O sea, cuando hablamos de institucionalidad, la justicia dominicana, yo no creo que es mala. El sistema de justicia no es malo. Lo que pasa es que hay un problema con el régimen de consecuencia. Y el régimen de consecuencia es fatal en República Dominicana. Y al no ser, y eso cuando decía Domi la pregunta de que la gente percibe a lo mejor un crecimiento que no es, o percibe, por ejemplo, la corrupción como no es porque los regímenes de consecuencia no funcionan. Exacto. Porque, diríamos ahora, los jueces de ahora actúan por evidencias. Antes era por la última convicción del juez. Correcto. O sea, el juez decía, miraba esto, yo creo que ese tipo es ¿qué anda mal? Inocente o está mal, hay que condenar. Y lo condenaban. Ahora es pruebas. Entonces, ¿qué pasa? No es verdad que un grupo de manzanas no siempre están todas podridas, pero si hay una podrida, esta te puede hacer mucho daño. Sí. Y nada más el hecho de que hayamos visto nosotros que jueces han estado, diríamos que haciendo negociaciones de corrupción, afecta al sistema. Así es. Cuando tú ves una juez como la señorita, la señora que tenía muy buen nivel, no me acuerdo el nombre ahora mismo, que dicen que firmó un soborno. Sí, a Wilda Reyes. A Wilda Reyes. O sea, que para mí, una muchacha bien preparada. Sí, con muy buena formación. Muy buena formación, de la carrera del Ministerio Público, de la carrera de la justicia, de la judicatura. O sea, excelente. Y joven. Y joven. Promesa. Entonces dice, bueno, pero mira, la Suprema Corte de Justicia la acaba de acusar de que realmente ella recibió un soborno y dejó un recibo. Wow. Sí, sí. O sea, una cosa insólita. Sí, sí. Porque un soborno, mira, yo no recuerdo no me puedo imaginar. Y más en un estudioso del derecho, en un experto, en una abogada. Correcto. O sea, tú dices, yo voy a recibir un soborno. Entonces yo le digo a la gente, mira, yo creo que tú me lo des en la esquina 27 de febrero con Winston Churchill, que hay una cámara del 911, para que la gente lo vea. Sí, eso es. Sí, eso es. Sí, deja darte un recibito para que conte. Exacto, que tú me sobornaste. ¿verdad? O aquel me pidió, yo te voy a dar dinero, pero yo necesito un recibo para cubrirme en el futuro. Y acepto el recibo. Eso no es insólito. Es insólito. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que la gente espera que la justicia realmente funcione. Pero yo siempre decía, cuando estaba en la Cámara de Cuentas, decía, mire, el problema de la corrupción es que la gente no sabe bien tipificar
quién es el culpable al final de lo que ha pasado. ¿Quién? Bueno, los auditores buscan, auditan y buscan una evidencia. Correcto. Y hacen un informe. Y ese informe lo manda, por ejemplo, al Ministerio Público, a la Cámara de Cuentas. El Ministerio Público tiene que investigar para asegurarse de que ese informe tiene la suficiente base para poder inculpar o imputar a una persona. Y bueno, dicen, bueno, sí tiene base. Y lo mandan a la justicia. Pero el juez determina que las pruebas que llegaron ahí no son válidas. Entonces tú dices, bueno, aquí, ¿quién es el culpable? ¿El que buscó las evidencias o finalmente que la descartó? Puede ser que yo desde el inicio ponga una evidencia que sea no válida. Exacto, que esté contaminada. Contaminada, porque se va, yo aspiro a que se caiga. Si el juez la vaya a pasar y lo recusan y lo revisan, entonces el juez es culpable. Pero al final de cuentas, si el juez dice que la persona es culpable, ¿a quién acusa el pueblo? Al juez. Al juez. Se olvidó de todo lo otro. O era la Policía Nacional que encontró una evidencia que no es correcta, O era el Ministerio Público. o era el Ministerio Público, o era la Cámara de Cuentas, o era la Contraloría de la República. Al final de cuentas, el culpable es el último que tomó el veredicto, el juez. Cuando realmente estaba contaminada desde el inicio. Es correcto. Posiblemente, ¿verdad? Sí. Porque también puede estar contaminada también por el juez, que tomó una decisión porque el soborno, la extorsión o lo que fuera, pues determinaron que él tenía que cambiar. Pero hipotéticamente hablamos de cuando el elemento de prueba está contaminado. O en el experticio policial o en el experticio del Ministerio Público. Correcto. O sea, pero al final lo que concluimos es, ese juez es un corrupto. sí, Ese sí. juez es un corrupto. Y ahí vendrán los casos, por ejemplo, de Odebrecht. Que es un Sí, caso que vienen ahora. ya lo tenemos Claro. a tiro de hit. A tiro de hit. El día 9 se supone que debe el Procurador General de la República presentar su informe con las evidencias de un caso bastante difícil, porque los sobornos, y volvemos atrás, son difíciles de escrutar a posteriori. Difícil. Sí, porque ahora mismo mencionabas precisamente que parecería un error de una jueza. Ajá. Que recibe un soborno y hace un recibo por el soborno. Claro. O sea, no resulta lógico. No, es una lógica rara. Y esa es la única prueba que habría para ese acto. Para ese acto, correcto. En este caso, del caso de Odebrecht, caso internacional, y no es brincando la pregunta. No, como tú, sí. Concatenando. Vamos a detenernos un chin ahí en Odebrecht. Ajá. ¿Cómo tú ves eso dentro del marco de la sociedad, del momento actual? Bueno, lo primero es que es un caso real. Para comenzar, no es una fábula. La compañía que tenía una política corrupta dentro de su sistema, en América Latina, lo admitió, y también en Estados Unidos, y en Estados Unidos, aunque ellos en Estados Unidos se cuidan más porque ya hay consecuencias. Hay régimen de consecuencias. Si te encuentran, o sea, tú haces corrupción, pues no te encuentras, si te encontraron, te embromaste. Entonces, ellos tenían una estructura montada de corrupción desde el inicio, hace años. Y entonces, pues, daban dinero. ¿Dónde está el problema? ¿Cuántos presidentes pudieron estar contaminados? Presidentes, yo diría que prácticamente ninguno, presidente. ¿Por qué? Se supone que ellos actuaban. Sí, presidente de república. Presidente de república. Si actuaban con subalternos, vamos a decir así. Y quizás con un intermediario específico. En el caso aquí están mencionando que el intermediario era Rondón. Pero en el caso de Perú, por ejemplo, cayó el presidente Kuczynski. Pero él cayó porque él le mintió al país. Sí, no fue fue por la acusación de corrupción. No, le mintió. Pero le mintió con un tema que estaba ligado con Odebrecht. Lo que pasa es que él fue muy enfático con el tema de Toledo y miró un discurso interesantísimo de honestidad y de transparencia y de inclusive consecuencias. Y decía, y que venga Toledo a cumplir. Y yo recuerdo que hablando en el programa Síntesis, dije, señores, miren, vamos a felicitar al presidente, pero, ojo, le dije, ojalá que él no esté incluido en el expediente de Odebrecht, dije yo, porque él fue ministro de Hacienda en un gobierno de eso cuando estaban actuando las obras. Y efectivamente, ¿qué pasó?
para ir no lejos y volver acá, que él tenía una compañía de consultoría en un momento determinado, como la he tenido yo. Sí. Y tú actúas en un momento determinado, cuando tú no tienes ningún conflicto de intereses, dando consultoría. Y en un momento, si tú llegas a un ministerio, tú tienes que alejarte de esos conflictos de intereses y tienes que declarar dónde están tus conflictos de intereses. Eso se llama declaración de independencia, se llama eso, a nivel internacional. No lo hizo. Pero por el contrario, cuando lo acusaron de esto, cuando lo acusaron de eso, dijo que no tenía nada que ver con eso y dijo, yo tenía una compañía de consultoría, y mi socio era Salvador Sánchez. Y nosotros decíamos trabajos, pero desde que yo entré al ministerio, yo me separé de Salvador Sánchez, la compañía era de él, la compañía era mía. Sí. Tú eras mi socio, pero la compañía era mía, yo soy mayoritario. Sí. Entonces cuando yo entré al Ministerio de Hacienda, le digo, mira, Salvador, ya yo no voy a seguir, tú sigues con la compañía y yo voy a ser el ministro de Hacienda. Pero, decían, ahora, la compañía que recibió los fondos de Odebrecht no tiene nada que ver con esta compañía que yo tenía. Era una compañía que se llama Global Capital X y el socio se llama Salvador Sánchez. Ay, El mismo hombre. ay. El Qué mismo lindo. socio. O sea, mi mismo socio. Sí. ¿Entiendes? Entonces, Sí, sí. óyeme, cuando yo dije esto, digo, señores, pero aquí es muy difícil que, Muy difícil que tú se escapara. separes eso. Pero si lo dice desde el principio, lo declara, señores, yo fui consultorio de esto, yo he hecho de aquello, no pasa nada. Entiendo yo que no pasa nada. Pero mintió. Lo llevaron ahí porque mintió. Ahora bien, ¿Y el ¿cómo van? resultado? Y el resultado, mira dónde están. Fatal. Fatal. De un día para otro, fuera de la presidencia. Ahora, ¿qué pasa? Aquí, bueno, dicen, bueno, que Odebrecht revela una delación premiada, que no es una evidencia. Sí, que no es una No evidencia. hay una evidencia, de un tipo que está preso, condenado a 19 años, que ya lo soltaron ya. Que está en su casa, Que esté en su casa. en una correcto. mansión grandísima, con piscina y con de todo, disfrutando de todos los beneficios, menos la libertad. Menos la libertad. Pero ahí recibe todo el mundo. Inclusive a los ejecutivos de Odebrecht, porque eso de Odebrecht es de ellos. Cambiaron el CEO, Sí. pero sí. eso no es la compañía de ellos. Entonces, yo aquí recibo todo. Entonces, aquí dice, bueno, vamos a ver hasta qué punto podrá el Ministerio Público justificar que esos encartados tienen realmente lazos de que recibieron dinero. ¿Hasta dónde Porque lo pueden? al final de cuentas, como no va a aparecer la evidencia de soborno, lo que tiene que empoderarse o buscar el Ministerio Público es el rastro del dinero. Sí, el rastro del dinero. que la justicia norteamericana y los organismos de investigación a todos los niveles, el Departamento del Tesoro en Estados Unidos ha hecho una especialización en seguir el rastro del dinero. Claro, sí. Y en ya Europa por igual. Claro, ligado con el tema del narcotráfico, con el lavado Lavado de de dinero, activos, el lavado de sí. activos, todo eso. Pero siguiendo en ese tema de Odebrecht, entonces, y aquí que ayer día 5 era uno de los plazos que tenía la República Dominicana, el ministerio, ¿verdad? Para presentar. No, el 9, es el 9. El 9. Es el 9. El 9, día el 9. 9. Ok, pero ya se habla de que ellos no están listos. Ya estamos 3 días. Exactamente, Ya. de que ellos quieren más plazo. No hay más plazo. No han solicitado más plazo y no hay más plazo. No hay más plazo. No hay más plazo. ¿Y qué va a pasar, entonces? Él tiene que presentar lo que tenga. ¿Qué va a pasar? Él tiene que presentar lo que tenga. Y de verdad, lo que el Ministerio Público presentó originalmente Perfecto. no tenía sustentación. Eso O sea, es. porque tú decir, por ejemplo, uno de los encartados que dice el Ministerio Público, aquí hay un tema con un encartado tenía un inmueble que valía 10 millones de pesos. Y después yo veo que ese inmueble en la declaración jurada vale 100 millones de pesos. Entonces dice, aquí hay una sobrevaluación. No puede ser, No. porque es el mismo inmueble. Es el mismo. Lo que pasa es que yo puedo tener 20 años atrás, mi casa costaba chele. Y después, por el tiempo y la inflación y todo esto, aumentó a tanto. Incluso Entonces, hasta por el hecho de que se convirtiera en un sector privilegiado el lugar donde la construyeron. claro, o te pasa por al lado una avenida, todo eso te agrega valor. Entonces, no es esa la base. Bueno, lógicamente, tú puedes buscar, cuando buscas el lazo del dinero, buscas personas que son colindantes o circundantes a ti, o sea, un primo, un hermano, un amigo, la esposa, un hijo, que tú tengas que decir, mira, esta persona buscamos con la aprobación de la justicia verificar sus cuentas corrientes o sus cuentas de inversiones locales o internacionales y vimos un dinero que él no debe saber cómo justificarlo. Un jovencito de 10, 15, de 20 años no puede tener 100 millones de pesos en una cuenta. Bueno. Imposible, por a ejemplo. menos que no haya heredado. Y la herencia. Y de herencia. Y la herencia se supone que
todo muy claro. Documentada totalmente. Entonces, eso es un tema que el Ministerio Público tendrá que saber hilar muy fino, sin hablar de un programa. Andrés, vamos a hacer un cambio comercial para permitirnos que también pase al set Mariano Abreu, quien conforma parte, para entrar al tema de la violencia social. O sea, aquí estamos viviendo un instante en la sociedad dominicana de mucha violencia que anteriormente uno se las indicaba tan solo a la delincuencia, pero que uno ha visto que no es solo un problema de delincuencia. O sea, cuando uno ve que a una muchacha la mata otra persona porque le rozó el carro, sí, que se matan 3 por un pleito, por un parqueo, que un ingeniero mata a otro ingeniero por una discusión de un lindero de una pared. El policía que mata al compañero en el mismo cuartel. El policía que mata al compañero en el mismo cuartel por la cartera, sí, por una discusión de una cartera. Uno mismo ve que va y se irrita en las calles porque un muchacho viene y sin pedirte ni el más mínimo permiso, te tira agua encima y ya hubo un acto de violencia. O sea, hay una expresión muy fuerte de violencia social que no tiene que ver con el tema de la delincuencia, ni mucho menos, y eso se está reflejando también en las escuelas. O sea, nosotros presentamos cerca de 9 casos en menos de 2 semanas de pleitos escolares que parecería una cosa, una tontería, sí, si se quiere. Sí. Y que me imagino tú como padre, a la hora en que sales del país, en que te ausentas del hogar o en que uno de tus hijos está en ese momento lejos de ti y escucha, sí, en una situación por temas como este, la preocupación es mucha. Vamos en el marco de esa visión de la sociedad, vamos a ver eso y vamos a ver, por supuesto, la ley de partidos políticos y la reforma de la ley electoral. Okay. José Manuel, vamos a la pausa un momentito. Este verano chatea con quien tú quieras. Cha, 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 cha. Comparte y descarga lo que tú quieras. Cha, 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 35 pesos un día completo de internet y lo puedes compartir con 10 personas a la vez. Tenemos el plan postpago más barato del mercado, 590 pesos de internet ilimitado. ¿Quieres más? ¿En qué gastamos los dominicanos? La quinta encuesta nacional de gastos e ingresos de los hogares, que elabora el Banco Central de la República Dominicana, nos revela qué productos compramos, dónde y cuánto gastamos, dependiendo del lugar en que vivimos, de los ingresos y nuestra edad. Esta encuesta es muy importante, ya que con esta información podemos actualizar el costo de la canasta familiar dominicana, que permite establecer nuestras condiciones reales de vida. Durante el 2018, los encuestadores del Banco Central, debidamente identificados, estarán visitando distintos hogares a lo largo de todo el país. Si tu casa resulta seleccionada para esta encuesta, nuestro personal estará recolectando la información necesaria. Es fundamental que participes respondiendo de la forma más completa y honesta posible para mejorar tu calidad de vida y alcanzar un mejor futuro. Contamos con tu apoyo. Banco Central de la República Dominicana. Por la estabilidad y el crecimiento.
Conéctate con las noticias del momento a través de nuestras redes sociales, Instagram y Facebook, y nuestro canal de YouTube, Ritmo Hispano. Te mantendrás al tanto de lo que ocurre en el mundo de la farándula, el cine, la moda y tus celebridades favoritas, con información actualizada constantemente. Así que ven, entra, comenta, comparte y síguenos. Somos Ritmo Hispano. República Dominicana posee lugares de interés ecoturístico, entre ellos el proyecto Colinas de Mina, ubicado cerca de la ciudad capital y donde podrás tomar una de las más expresivas fotos en tiempo real gracias a sus espectaculares paisajes y vistas panorámicas. Cómodos apartamentos construidos y disponibles para entrega inmediata. Contamos con financiamiento disponible a un interés muy bajo. Separa ahora mismo y llámenos a nuestras oficinas a los teléfonos 809-567-0818, 809-364-2529 y 809-238-0612. Sé parte de este encanto natural. Kilómetro 42, Autopista Duarte. Colinas de Mina, el paraíso de tus sueños. En el corazón del pueblo de Las Terrenas, Samaná, y a solo 2 pasos de una maravillosa playa de arena blanca, se encuentra la residencia del Paseo Apart Hotel. Es un verdadero oasis de paz y tranquilidad con su magnífico jardín tropical. Disfrute de nuestro barbecue en los jardines y vista a la piscina. Con su locación y entorno privilegiados, sus espacios de óptima comodidad, el Hotel La Residencia del Paseo les ofrece lo mejor de la República Dominicana para unas vacaciones inolvidables y en toda libertad. Ofrecemos nuestros salones de conferencias, Taíno y Arawak para cualquier evento que usted necesite. Contáctenos al 809-240-6778. La Residencia del Paseo, Caribbean Apart Hotel. Yo hasta las lágrimas se me salían, lloré. Ay, yo me sentí contenta de mí, hasta más no poder. Inmediatamente se conoció del caso, el mismo señor presidente instruyó a Mayovane Coto y realmente esperamos que ellos se sumen a la sociedad. La casa de la ébola de Baratán, ay, esa mata yo la adoraba. Ay, yo me siento feliz. Ay, sí, hay baño, porque allá no lo tenían, una matica, tenían lo que coger y hay monte. Y hay agua y hay luz. Ya tenemos una solución sin pensar bandera política. Simplemente el que tenga la necesidad a ese hay que darle la mano. Ya yo voy a trabajar y para mantener los hijos míos. Estamos más seguros aquí y vivamos en un barrio bien tranquilo. Aquí estamos durmiendo bien. Y estamos tranquilos, gracias a Dios. Continuando con nuestro conversatorio con el doctor Andrés Terrero, experto jurista de la República Dominicana y además un conocedor a fondo de la idiosincrasia del dominicano, colega suyo en el golf. Un amigo además, más que colega, una persona que goza de mi aprecio, puesto que ha desempeñado los cargos más importantes en el sector al cual muchos años me desempeñé, de auditoría. Así es. Y la contabilidad pública. Así es. Andrés, muchas gracias por estar con nosotros. Me alegro verte que... No podía quedarme fuera. Andrés, la violencia social azota la República Dominicana. ¿Cuál es tu visión de lo que está pasando en el país? Yo pienso que es más genérico el tema. O sea, la violencia afecta el mundo. Sí. Porque nosotros que estamos aquí vemos lo que nos pasa porque lo tenemos cerca, pero constantemente vemos que lo que ocurre aquí ocurre igual en los países un poquito más lejanos,
quizás menos en los países más desarrollados, pero también ocurre. Porque, por ejemplo, en Estados Unidos vemos constantemente que cualquier jovencito se le ocurre entrarle a tiro a un grupo de compañeros en una universidad o en un colegio. Y eso es violencia. Eso es Puede decir que tienen un problema de salud mental o lo que fuera, o se incomodó con el profesor, o el tipo llegó a la compañía y le entró a El tiro a todo método de mundo. solución es violencia. Sí, violencia, porque el jefe lo votó y al votarlo el jefe, entonces él va a entrar a todo el mundo, al jefe y a los compañeros. Aquí el tema es, diríamos que más profundo para nosotros y más lamentable porque lo vemos a diario. Entonces tú ves los canales y ves la gente y a veces tú pasas cuando acaba que un señor acaba de matar a su esposa. Sí. Porque la esposa lo que fuere. Sin ninguna razón. Sin ninguna razón. No, razón no hay ninguna. Porque si hay un conflicto, hay un problema, el que sea, deje la relación. Deje la relación y váyase. O un padre mata al hijo, o un hijo, o viceversa. O sea, pero yo pienso que el problema es de formación de hogar. Yo creo que todo lo que hacemos, que a diario ven instituciones, el gobierno, haciendo ingentes gestiones para que la gente vaya a programas de concienciación para no hacer las cosas así. Es como que, para mí como que son, aunque no fuera así, es como arando muy en el desierto. El problema es un problema de base, un problema de la educación materna, un problema de las escuelas, en la que en esa gente que va creciendo hay que inculcarle los valores de lo que tiene que ver con el autoestima, con lo que es, si no está de acuerdo con algo, el conflicto no se dirime con un problema de un pleito, sino con una conversación que debe terminar en un divorcio, en una separación de lo que fuera, o terminamos que no somos amigos. Vamos a decir que es el último recurso. Andrés, hay una gráfica que nuestro director de cámara nos va a poner, porque tú acabas de dar en el clavo en 3 aspectos básicos. Uno, educación, que es formación, principios y valores, pero también esa educación tiene que ver con la calidad de vida que el ser humano hoy tiene. Y la calidad de vida tiene aspectos básicos. Vamos a ver una gráfica, José Manuel, la que tiene los índices de calidad de vida, que podemos ver cómo un ser humano, por más o menos calidad de vida, tiene un comportamiento X. Y hay una tendencia internacional, y aquí vamos a ver, José Manuel, la gráfica que tiene los países, por favor. Ahí está. Fíjate que dice, y está el ranking, ¿no? Dice, los más débiles. ¿Cuáles son los más débiles? Son aquellos que, como El Salvador, Perú, Bolivia, ¿dónde se miden? En los aspectos de seguridad, oportunidad laboral, sistema educativo, sistema de salud, los estándares de vida. Cuando los países están por debajo de índice de estándares, el ser humano empieza a fallar. Cuando tú no tienes comida, cuando tus hijos están pasando hambre, cuando en tu casa te están desalojando, cuando tú no tienes trabajo, empiezas a sustituir valores. Tú no robas, pero tu hijo se está muriendo de hambre, tú ves una leche que es del vecino, ya eso no lo ponen, antes dejaban los bidones de leche, como decimos en el campo, en la puerta. Era impensable que un vecino se cogiera el bidón de leche del vecino de al lado, por más presión que tuviera económica. Hoy esos valores han cambiado. Hoy, si yo te veo un vehículo nuevo, yo quiero alcanzar tu vehículo nuevo, yo quiero tu gloria, pero yo no quiero tu historia. Yo quiero llegar a tener tu vehículo, pero sin tener tus desarrollo personal, tus sacrificios. Entonces quiero tu sueño, pero no quiero haber pasado por todo lo que tú pasaste. Eso que vemos aquí, y hay una gráfica de pobreza a nivel del país, que es la siguiente, un mapa que tenemos, nos lleva a pensar que, por ejemplo, en nuestra nación, Elías Piña es la provincia más deprimida en términos de calidad de vida. Lo vemos en la gráfica que vamos a colocar ahora. Y eso te dice a ti por qué Elías Piña, en un momento determinado, fue apadrinado por un narcotraficante.
Un narcotraficante que para la gente de Elías Piña era un semidios. Sí. Porque era el que le daba trabajo a los eliapiñenses, si se llaman así, ¿verdad? Sí. Era el que tenía la mayoría de oportunidades de empleo en la sección, en la provincia, y era el que veían como el padrino de la provincia. Es una sustitución de valores. O sea, tú sabes que esa persona es una persona que está vinculada al narcotráfico, que el dinero que tiene y que lo está ahora produciendo para el bien común, podríamos decir, lo hizo a base de drogas. Pero tú detienes ese principio y acepta lo que te trae eso. Entonces, lo que estamos viendo hoy en nuestra sociedad es que los valores han sido sustituidos. Las niñas pariendo con 14, 12 años, esos niños dentro de 15, 14 años serán delincuentes también, porque no tienen quien lo eduque en principios y valores. Pero esas niñas dentro de 14, 15 años tendrán 28, serán prostitutas. Fíjate cómo es la cadena. Sí. Y vuelve y se repite, porque esas niñas, hijas de esas niñas, dentro de 14, 15 años, también parirán niños de 14, 15 años. ¿Dónde cortamos? Y ahí, Andrés, es la pregunta que nos hacemos. ¿Dónde cortamos ese ciclo, ese loop, como diríamos en informática, para que se detenga esa repetición social? ¿Dónde, desde el punto de vista como estadista, usted ha estado en varios gobiernos, puede usted decir que un gobierno debe enfocarse para detener esos conflictos sociales? Mira, cuando hablábamos en la primera parte que estaba Domi, una pregunta que ella hacía era con el tema de el desarrollo, el crecimiento, que si no llegaba o si llegaba. Y eso conecta exactamente con lo que estábamos hablando. Yo decía que la gente decía que no hay crecimiento porque lo quiere ver de manera personal. O sea, yo quiero tener el nivel de crecimiento que tiene aquella persona, pero yo no tengo la base, no tengo la capacitación, no tengo el estudio, no tengo las condiciones morales para Todos eso. quieren ser presidente de la Cámara de Cuentas. Exactamente. Como lo fue usted. Correcto. Pero no quieren prepararse, como se prepara usted. Claro, claro. Y te vienen chequeando la declaración jurada para decir, mire, te tiene tanto, y yo no tengo tanto, pero yo no he alcanzado, no tengo la base para llegar a alcanzar eso. Exacto. Entonces, el problema, creo, y yo pienso que el gobierno actual, el gobierno del PLD, como partido, lo está tratando de hacer. Es muy difícil porque todo es recurso. El problema es, la base fundamental es educación. Y dice, por ejemplo, tú dices, bueno, y lo dice el informe que acaba de poner, uno de los factores, dice, bueno, la jovencita de 14 años dio a luz y sigue el ciclo para adelante y no lleva al niño a la escuela. ¿Pero por qué no lo lleva a la escuela? Bueno, el argumento anterior era, nosotros no teníamos escuelas cerca, o no teníamos para comprar el uniforme, no teníamos para comprar los libros. O el desayuno. O el desayuno. O entonces, ¿con quién lo dejo después de clase? ¿Con quién lo dejo después de clase? Entonces, todo eso son limitaciones. Entonces, mejor no estudie. Y los papás de esos tiempos decían, usted no va para la escuela, pues yo no voy a mandar a mi hija para allá tan lejos, y vengan y le hagan un daño, todo eso. Ahora eso se supone que se está mitigando. Una gente que tiene un niño en la escuela pública... Han habido acciones serias. Claro. La oposición no lo dice. No. Y por eso yo digo que la oposición no es seria en ocasiones. Porque la oposición es la oposición mezquina. No es la oposición real. Que no debe ser. Que no debería ser. Que no debe ser. Mira, yo valoro eso y yo voy a continuar eso. Exacto. Como gobierno próximo, si lo fuere. ¿Cómo es posible que ahora tú tengas un niño en la escuela, para que la gente entienda, y dice, a mí no me ha aumentado el salario, yo gano 1.950, a mí no me ha aumentado el salario, pero me están dando el desayuno escolar, me están dando el uniforme del niño, me están dando los cuadernos del niño, me están dando los zapatos del niño, y me están dando que siga el extendido. La guardería. ¿verdad? Y me dan entonces al final la estancia infantil, que es la guardería. Sí. O sea, déjalo ahí y vete a trabajar. Todo eso es aumento de sueldo. Sí. Y no indirecto, ¿eh? Y no se ve. Directo. Y no se ve. Y no se ve. Entonces tú dices, pero ¿está contribuyendo con eso el gobierno a que las cosas, esa delincuencia disminuya? Claro que sí. Claro que sí. Y no el gobierno, el Estado, ¿eh? El Estado. Que está invirtiendo, está sacrificando recursos del 4% o lo que fuere, o del presupuesto nacional, para dedicarlo a eso. ¿Para qué? Para que ese jovencito mañana no sea un delincuente. Pero de momento no se ve. No se ve. Y no quieren medirlo. Pero tú sabes, inclusive el gobierno propio no lo hace, no lo promueve tanto. Tú sabes que debería hacerlo. Tú sabes qué es lo que pasa, Salvador y Andrés. Yo voy a corregir algo. Sí se ve. ¿Tú sabes quiénes no lo vemos? Nosotros, la clase media. Porque a los hijos de nosotros,
no nos dan desayuno escolar. A nosotros, a nuestros hijos, no nos dan tandas extendidas. Ni el uniforme. Ni el uniforme. A nuestros hijos no nos dan guardería infantil o estancia infantil. Y nosotros no lo vemos. Y lo que más presión social hacemos en los medios son los de clase media. Somos nosotros. Los que más criticamos a los gobiernos somos nosotros. Por eso a veces nosotros no entendemos, y cuando digo nosotros hablo de la clase media, cómo los pobres, entonces me voy a la clase C, D, E, siguen votando por gente que nosotros no entendemos. Sí. Pasando aprovechando para pasar al tema político. Andrés, hay en curso, caminando. Que metimos a Andrés en política sin pedirle permiso. Sí, hay caminando todo una propuesta que ya tiene más de una década cursando en el Congreso, para por fin lograr algún nivel de reglamentación de la actividad del sistema de partidos políticos, de organizaciones, de movimientos políticos en la República Dominicana, y ha encontrado algunos escollos. Tú como jurista, ¿cómo tú ves el sistema de partidos políticos y las posibilidades y las necesidades de reglamentación de la actividad política? Lo primero es que es obligatorio. Deberíamos tener la ley. Y como dice, tiene ya décadas en el Congreso, que perime y vuelve, perime y vuelve. Ya no aguanta más. No aguanta más. Y todo el mundo lo está pidiendo, lo está exigiendo. Inclusive la sociedad civil, que el sector privado, que casi no se metía mucho, ha metido sus cucharas en este tema ahora. Y lo que está pasando es un problema de liderazgo en un partido, básicamente, en el Partido de la Liberación Dominicana, que entiendo que parecería que no es normal, pero hay que verlo como normal. Porque el tener el poder es importante. Sí. Para cualquiera. Sí. Perderlo es mucho más importante. Entonces, lo que está viendo es una lucha de poderes ahí que no hay que verlo mal, sino que al final lo que esperamos es que se concluya favorablemente a favor del país. Pero Andrés, es que no lo podemos ver mal, es que por eso que yo digo que la oposición a veces se obnubiliza. Y no hay esa lucha de poder en el Partido Reformista entre Hito Bisonó y Quique Antún. Sí. No hay esa lucha de poder en el PRM entre Hipólito Mejía y Luis Abinader. Sí. Esa lucha de poder en el PRD ha existido con Guido, que está antagonizando durante hace 4 años a Miguel. Entonces esa lucha de poder existe en todos los partidos. Que existe en el PLD, señores, yo no estoy defendiendo al PLD, yo estoy siendo claro y objetivo. Sí. Es normal, porque hubo un presidente, Leonel Fernández, que se lo he dicho aquí en otros medios, que cedió el poder y se retiró. Cuando digo cedió, es que no permaneció en la palestra pública. Nosotros no sabíamos qué opinaba Leonel hasta hace 2 meses que salió al ruedo. Leonel era mudo, ciego y sordo. Y le permitió a Danilo Medina avanzar, no solo a nivel de gobernante, sino también a nivel de político. O sea, Danilo Medina, que era el mudo antes, se convirtió en el que habla, y Leonel, que era el que hablaba, se convirtió en el mudo. ¿Ustedes no vieron ese cambio? Andrés, sí. ¿Y si no se aprueba la ley de partidos políticos? Por la razón que sea, que fuere, vamos a hacer el ejercicio contrario. O sea, nosotros estamos esperando que se apruebe. ¿Y si no se aprueba la ley de partidos? Bueno, sería una frustración grande para todos, porque inclusive para los mismos partidos, inclusive para el mismo PLD, porque al final de cuentas, el PLD también le conviene que entre la ley, aunque mucha gente dice que no, pero le conviene, porque hay que regular a todo el mundo, y los partidos no están exentos a eso. Inclusive el tema de la campaña, el uso de los recursos, los fondos de donde vienen, la vigilancia de que si los partidos puedan ser sujetos obligados de la ley de lavado de activos, para evitar la contaminación de tanta gente que tiene dinero sucio, o vamos a llamarle ilícito, y que está incursionando en política, y llegan a curules inclusive. Los hay. Diputados. Sí, los hay. Entonces, yo pienso que al final de cuentas, ese liderazgo va a pensar por el bien del país, y aunque se excluyan algunas cosas, la ley tiene que aprobarla. Aunque se excluyan algunas cosas, yo sé la opinión mía personal, porque es un pulso, ¿verdad? Y lo que se está ahí midiendo es quién tendría el liderato de la
digamos, el poder político del En PLD este momento. en este momento. O sea, pero estamos a tiempo. Yo creo que han pedido una prórroga, una cosa de 30 días más para la comisión. Sí, para ver si El logran presidente de la consensuar. comisión. Andrés, en ese mismo orden con lo que acabas de mencionar, del liderato, relevo. O sea, nosotros tuvimos, después de la muerte de Trujillo, hace 57 años, 3 grandes líderes en el país, 3 fuertes lideratos, que eran lo que sintetizaban en sí todo el carisma, todo el poder político, todo el país, sí, la gobernanza del país. Juan Bosch, el profesor Juan Bosch, Joaquín Balaguer y José Francisco Peña Gómez, durante unos 42 años decidieron el rumbo de la nación dominicana. Luego viene un interregno de luchas de relevo que no concluyó, sino con la posterior escogencia de Leonel Fernández. En ese interregno fue cuando estuvo el país sometido a la posibilidad de un liderato de Salvador Jorge Blanco, de Jacobo Magluta, de Antonio Guzmán y de Peinado como posible relevo que no concluyó, sí, que no cristalizó. Sí. De buenas a primeras, la desaparición de un liderato de 40 y pico de años de esos 3 grandes líderes se transforma en un nuevo liderato. Ya tenemos desde el 1996, que fue cuando entró esto, bajo el liderato de Leonel Fernández, Danilo Medina e Hipólito Mejía. O sea, ahora es cuando se nota más, porque es cuando está más desarrollado el liderato de los 3. Sí. Pero empezó en 1996 con Leonel Fernández. Esos 3 líderes, ¿qué posibilidades tiene el relevo en la República Dominicana? Porque hemos visto que aquellos 3 lideratos mataron como 4 o 5 generaciones de líderes. Claro. Y ya estos 3 lideratos tienen más de 3 generaciones prácticamente liquidadas. Sí. ¿Qué va a pasar en términos de relevo? ¿Cómo tú lo valoras? Mira, el caudillismo siempre ha sido malo. Visto malo, ¿no? Sí. Pero lo ven malo los jóvenes. Hasta que llegan a viejos. Hasta que llegan a viejos. Los jóvenes que antes hablaban mal de ese caudillismo, de esos líderes, que hoy están en posiciones, se olvidan de ese caudillismo. ¿Por qué? Porque el poder se supone que hay que preservarlo. Y la gente entiende que es uno mismo el que lo garantiza, no el otro. Sí, sí. Eso es así. Eso está sucediendo ahora mismo, Ahí es. O sea, entonces, ¿quién es que lo garantiza? Soy yo, Leonel, soy yo, Danilo, soy yo, Hipólito. Sí. O sea, no miro nada y no me trae la cifra de que mira los numeritos y dicen, no, yo sé que soy yo que lo garantizo. Sí, sí. O sea, eso que era lo que ellos contra lo que luchaban. Exactamente. Pero al final Balaguer no era tan malo. No. Ni Peña Gómez. No. Porque ahí no hubo nunca opciones. Cuando estaba Peña Gómez, Juan Bosch, no había opciones. Nadie se le ocurría. Bueno, pregúntenle a los familiares de Lora. Sí, José Francisco Augusto Lora, Jacinto Peinado, Jacobo Magluta, el propio Salvador de Blanco, desaparecieron. Pero Balaguer ni siquiera votó por Peinado. No votó por Peinado. Y votó por Leonel en la segunda vuelta. Sí. Víctor Gómez Berger. Balaguer no lo dejó crecer. Y hasta que no mueren prácticamente los 3. Es que emerge otro liderato. Claro, o sea, en el interregno de 96-98, prácticamente con la desaparición de los 3, es cuando ahora podemos decir, crece. Podemos decir, los líderes, por ejemplo, en el caso del PLD, los que están al frente son jóvenes todavía. Porque 63 años que tiene Leonel Fernández, o 64, y 65 que tiene Danilo Medina, son jóvenes. Entonces quiere decir que vamos a tener que apurarnos por unos 20 años más el liderato representado en Danilo, menos de 20. Porque la fábrica del presidente está ahí emergiendo para después pelear por lo mismo. Porque lo más probable, Andrés, siguiendo en ese orden de lo que tú dices,
dos detalles. Ninguna mujer ha podido pasar. Ninguna mujer. Ni siquiera candidata, ¿eh? Ni siquiera candidata. Con No, posibilidades. No, candidata sí. Sí. Bueno, Doña Milagro Ortiz Bosch. pero Milagro no fue candidata a la presidencia. Sí. No, Doña Milagro no. Precandidata. Precandidata, pero no sí, fue. no fue, pero ni siquiera candidata. No, candidata no ha sido. Las mujeres más descollantes de la actividad pero política. estuvo Minú. Pero Minú. Pero las más descollantes en la actividad política realmente, las demás potencialidades que han sido 3 en la política, si mi memoria no me falla, Milagros Ortiz Bosch, Margarita Cedeño de Fernández y Ibelicia Prat de Pérez. Sí. Que fueron, Pero usted no puede dejar fuera a Soraya. No, pero sin desmeritarla, sin quitarle Un partido emergente, partido pequeño. Fue igual que Minú. No, pero y de hecho, pero uno pensaba. Y de hecho Soraya, ¿cómo se llama? Aquino violó la Constitución de la República. ¿Y por qué? Porque Soraya Aquino tiene doble nacionalidad. Ajá. Ella es ciudadana norteamericana. Pero, y votó en las elecciones. ¿Cómo se lo permitió la Junta? Ahí va. Entonces ahí viene. Parece que la Junta no hizo su debida diligencia. Y la debida diligencia es que tú tienes, y no, diríamos que no percatarse. Vamos a suponer que yo tengo que ponerte a firmar una declaración jurada. Yo como entidad reguladora del sistema electoral, digo, yo necesito que usted me declare si usted es dominicana y no tiene otra nacionalidad. Porque tú te puedes esconderla. Y es otra cualquiera, ¿eh? Sí. Dice la Constitución que si tú tienes otra segunda nacionalidad, tú tienes que renunciar 10 años antes de ser candidato. ¿Qué es lo que le está pasando a Ramfi? Sí. A la que tengan, que es lo que tiene Ramfi. Y eso no sucedió. En ese caso, ella votó en las elecciones donde perdió Hillary Clinton. Y está público eso. Aquí, porque aquí hay un capítulo del Partido Demócrata. Y fue ahora. Ella fue, votó hace un año. Hace un año. Votó en esas elecciones y simultáneamente era candidata a la presidencia. Pero volviendo ¿Y qué atrás, consecuencia puede tener eso? Ya ninguna. No, ninguna. Una violación. Ya no. No, era en el momento del hecho. Espérese. O sea, tú cometes una falta que puede ser incluso desde el punto de vista penal, pudiera evaluarse, porque una violación a la Constitución. Pero la Constitución no dice sanciones penales para eso. Porque se supone que lo que debe haber es que el que controla el sistema tiene que impedirlo. Impida eso suceda. Pero volviendo al punto, hemos tenido 2 mujeres empoderadas. Sí, Milagro y Margarita Cedeño de Fernández. Claro. Han sido descollantes, han hecho su trabajo político, han liderado el país inteligentemente, han mostrado calidades, y sin embargo, una ya prácticamente está descartada para ser Doña Milagros, y la otra se evidencia que es difícil, porque ya a esta altura de juego, todo lo que se avisora al día de hoy es que para el 2020 uno va a tener que decidir o Leonel Danilo o Hipólito, uno de esos 3. O sea, en términos del partido de gobierno, Leonel Danilo, y en términos de la oposición, el que sobresale. Bueno, pero Leonel Danilo depende, porque hay 5, 6, 8 precandidatos del PLD que están trabajando. Pero la decisión. La decisión va así, vamos a suponer que la tendencia del presidente de la República dirá, porque vamos a apoyar a alguien de esta tendencia, por ejemplo, ¿verdad? Sí. Pero en el caso de doña Margarita, para ella resultó ser muy cuesta arriba, porque en el momento en que se valoró para que ella fuera candidata a la presidencia, fue una situación muy difícil, que fue en las elecciones pasadas. En las elecciones pasadas no, en las elecciones del 2012. Ok, en estas elecciones del 2012, realmente, ella tenía números, ¿verdad? Sí, estaba dentro de los 3 primeros. Pero los lauros internos tenían Danilo. O sea, Danilo Medina. Sí, su rival era muy fuerte. Viene. El liderato. Viene desde que se hizo el partido. Y además es un trabajador político. Fuerte. Sí, o sea, el más trabajador político del PLD es Danilo Medina. Entonces, el arquitecto, o sea, el que trabaja la hormiga. Mira. Que conoce a todo el mundo. El escenario de hoy. Sí, pero escúchame, Mariano. Pero entonces, en ese mismo orden, Andrés, estamos asistiendo al 2020, dentro de un año y pico, ya ahí a la vuelta de la esquina,
con el liderato de Danilo, de Leonel y de Hipólito, es verdad que hay una serie de emergentes. Por ejemplo, prácticamente quedarían descartados Kiki Antún e Ito Bisonó, quedaría descartado Miguel Vargas y Luis Abinader, quedarían descartados... No, yo diría Abinader no, porque Abinader todavía... No, pero yo digo, en el caso de que lo que se indica hoy se convierte en realidad en el 20, quedan en ese momento, y quedan también a un lado una camada grande de gente con calidades, con inteligencia, como Francisco Javier García, Francisco Domínguez Brito, Amarante Pared, Reinaldo Pared, Temístocle Montaz, Manuel Crespo, Manuel Crespo, o sea, Radamés Segura, o sea, Carlos, una cantidad enorme, Carlos Peña, en donde hay más, Carlos Peña, en donde hay más es en el PLD. La fábrica, pero mira, Salvador, si el PLD, si Danilo Medina y Leonel Fernández salen del escenario del político de la competencia hacia la presidencia, Margarita Cedeño Fernández se puede comer con yuca cualquiera de esos que tú mencionaste. Sí, pero el asunto es... Por su posicionamiento. Entonces, este liderato que ahora tiene el sumo del dominio, va a prácticamente a dominar y a descartar un relevo. ¿Qué posibilidades tiene el relevo? Porque está pasando lo mismo. El relevo tiene que esperar, lamentablemente. ¿Cómo es? Así mismo. No, 2020 no hay relevo. igual que pasó con Balaguer, Juan Bosch y Peña Gómez. Todavía hasta el 2020. Mínimo el 2020. Porque está pasando lo mismo. Porque en el 2024 todavía hasta Danilo puede ser, ¿eh? Sí, y el mismo Leonel. Claro, que van a estar todavía más jóvenes. Todavía. Y con salud, esperamos que... Sí, porque estamos hablando de que van a tener... ¿Y cuándo va a ir José La Luz? Espérame. No, José La Luz tiene chance. ¿El más joven? El más joven, pero es cierto lo que dice, porque, por ejemplo, Hipólito Mejía tiene 71 y tiene todas las posibilidades, no solo de ser candidato, sino de ser presidente al día de hoy. Entonces, quiere decir que Danilo y Leonel al 24 van a tener más o menos esa edad. 6 años más. 6 años más. Claro. Sí, van a tener 71, 69, 71. O sea, lo que ustedes me están diciendo a mí y al público televidente. Balaguer fue candidato a los 96. Ustedes lo que me están diciendo. Y sacó 24%. Del otro liderato. Y sacó 24%. Del otro liderato. Y estaba ciego. Y don Juan fue candidato la última vez. ¿Cuánto tenía? En el 94 fue candidato. ¿Cuánto tenía don Juan? Bueno, él nació en el 7. Rebájale. 80 y qué. Ustedes lo que me están diciendo es que todo lo que ellos criticaron. 87 tenía. Entonces, don Juan fue candidato teniendo 87, Balaguer teniendo 96. Ahora prácticamente... 96 no. Sí. Bueno, eran 90 y tantos. 90 y tantos. Pero después de 90 cualquiera de lo mismo. Él murió a los 96. Pero 90 y... Está bien, pero él murió, fue en el 94. En el 90 y... En el 94 fue candidato. Sí. Pero, y en el 96 no pudo porque ya lo impedía la Constitución. Pero Salvador, entonces, todo lo que yo he escuchado, y fue candidato en el 2000. Y fue candidato en el 2000, perdóname. En el 2000. Fue candidato en el 2000. Todo lo que yo he escuchado. Sí. Con Danilo Medina. Entonces, del 90, si nació en el 1906, Balaguer. Y fue candidato en el 2000. Estamos hablando de que fue candidato teniendo 94 años. 94 Óyeme, Salvador. O sea, 94 años. Entonces, y ciego. Y ciego. Y sacó 24%. Todo lo que ustedes me están diciendo, y a nuestro amable público televidente, estamos hablando de relevo. Lo único que confirma es que se han pasado todos estos años hablando tripegüiro. Los políticos dominicanos, Leonel Fernández, Danilo Medina, Hipólito Mejía, todos los que adversaron a Balaguer, se han pasado todos estos años hablando tripegüiro, porque están haciendo hoy
exactamente el manual de Joaquín Balaguer. Pero que no exactamente. Sí, pero que fíjate que no es el de Balaguer, no. es el del poder, Claro, como decía claro. Andrés, el del Sí, poder. Sí, pero a quien ellos atacaban era Balaguer. Pero Bueno. oye, atacaban a Balaguer porque era la representación del poder, de la gobernanza como poder. El caudillo. Del caudillo. Pero en la misma situación, acabamos de decir, la tenía el poder Juan Bosch. interno, porque No, que Peña Gómez tenía el poder interno del PRD y hacía lo mismo. Por eso, Mariano, que lo que dice Andrés da en el punto es el hecho de el poder cuando se tiene y se ejerce en cuanto a liderato, porque no es solo Balaguer, era Juan Bosch, que fue candidato a los 87, es Peña Gómez, que fue candidato hasta el día de su muerte. Era candidato a síndico en ese momento. Era candidato a síndico en ese momento y no resignaban. Fue candidato a la presidencia casi con una enfermedad terminal. Entonces, Andrés, en el 96. Sí. Andrés, el relevo político y las posibilidades de la mujer para cerrar esto aquí, ¿cómo tú lo ves posible? Es un asunto biológico. Es un asunto biológico. Hay que esperar que aquel no pueda más. Y en el caso de la mujer. Bueno, la mujer tiene una oportunidad de entrar a competir. Y en el caso dominicano, ya teniendo incluso la experiencia. Y referente internacional. El referente de mujeres con calidades aquí. Bachelet. Y el referente internacional de mujeres que han gobernado, hecho bien. Sí. Porque Bachelet fue un caso inusual en América Latina. Ahora hay un video ahí cuando salió que cuando todo el mundo llorando. El pueblo llorando. El pueblo llorando. Despidiéndola con flores, con una alfombra de flores nunca visto en el mundo. Entonces, porque la gente lloró por Trujillo porque la gente no sabía nada. Sí, porque no. Entonces, Andrés, la mujer, ¿qué posibilidades tiene? Porque estamos hablando de que hemos tenido por lo menos dos, con todas las cualidades, condiciones, práctica política, como es el caso de doña Milagros Ortiz Bosch y de Margarita Cedeño de Fernández. En el horizonte, tú, ¿qué ves? Tienen que atreverse. Yo pienso que es un problema también de que las mismas mujeres que hablan mucho de discriminación se autodiscriminan. Tienen que lanzarse y buscarse esos votos. Gracias al doctor Andrés Terrero por dedicarnos tanto tiempo a nosotros en el día de hoy. Continuamos después de estas informaciones.